En un compañerismo hace algunos años, juvenil, llegaron unos jóvenes de una iglesia, de nuestro compañerismo, y ya estaban listos para cantar un himno. Hay cantos especiales en nuestros compañerismos. Y una vez que ya estaban estos jóvenes, algunas señoritas venían en pantalón. Y yo no las había visto, lo cual me decía, son nuevas, así decimos, nuevas que van empezando en el camino de Dios. Y apenas iban a cantar, cuando en aquel entonces el presidente de los jóvenes de nuestro compañerismo se atraviesa como aquel superportero de Eugenio Derbez cuando dice, córtale mi chava. Se atraviesa y dice, no, tú y tú, señalando a estas jovencitas de pantalón, bájense. Y las bajó y dijo, como presidente del compañerismo, de aquí en adelante, santidad a Jehová. Ya nomás faltaba la diadema que usaban los sumos sacerdotes de aquellos tiempos. Y les bajó. El líder de estos jóvenes, yo lo miraba, literal estaba llorando, molesto, y alguien le fue y le palmeó y lo consoló un poco. ¿Y qué decimos al respecto? ¿Qué decimos? Más adelante, ese líder ya estaba teniendo problemas en su vida personal. ¿De qué se trata entonces la exhortación? Porque es el tema. Tal vez no entendió él que estas jovencitas apenas estaban empezando en el camino de Dios. ¿Y saben cuándo se volvieron a parar? Jamás se volvieron a parar. Jamás. Entonces debemos de tener cuidado que este lugar y este púlpito no se haga de esa forma, ni el liderazgo que podemos desarrollar nosotros, porque con la misma vara que tú midas, o serás medido. Por eso es un terreno espinoso, hermanos, este tema. Y quisiera que lo visualizáramos de una manera que entendiéramos que es Dios el que nos da la primera exhortación para que yo pueda hacer cambios que necesito realizar. Así que, hermanos, creo que la mayoría de ustedes puede dar testimonio de que su servidor, a menos que yo me equivoque, no usamos el púlpito para otras cosas, sino para exhortarnos, tomando yo desde luego la parte que me corresponde. Si no, no es un mensaje. Si yo no aplico esto a mi vida, no tendría por qué presentarlo, porque hay quien nos va a demandar al respecto y es Dios. Muy bien, hermanos, el texto que vamos a memorizar está en la carta de Timoteo, su segunda carta, capítulo 2, versículo 3 y 4. Ese va a ser nuestro texto de memoria, segunda a Timoteo 2, 3 y 4. Vamos a pedirle que el hermano Ávila, en su momento él no lo dirija. Voy a repetir la cita, es segunda a Timoteo, es una epístola, es una carta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Si ya lo tienen, dice así la palabra de Dios, segunda a Timoteo 2, 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una vez más, segunda a Timoteo 2, 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un versículo que conocemos también, hermanos. ¿Alguien de ustedes tendrá algún problema para memorizarlo? Digo, yo sí, a veces batallo. Léanlo por partes. La cita, segunda carta a Timoteo 2, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Y luego nos dice, tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primera parte y primer versículo, que es el 3. Y luego el que sigue. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alguien que se anime a compartirnoslo de memoria, le podemos ayudar, no se preocupen. Y enseguida lo tratamos de explicar un poquito en contexto, ¿no? Amén. Perfecto, muy bien, hermana. Ese es el versículo. ¿Alguien más que se anime a compartirlo? Esto ayuda mucho, hermanos, para enriquecer un poquito la hora que tenemos de escuela dominical. Alguien me dijo, ¿por qué duras una hora? Digo, es que nos dan una hora en la escuela dominical y tratamos de interactuar un poco para que no nos gane el sueño, el cansancio. Ya en la tarde, pues allá el predicador considera el horario, ¿no? 30, 40, 45, no lo sé. Pero aquí tenemos una hora, hermanos, para intercambiar puntos de vista, para edificarnos. Esto es lo que tenemos que aprovechar en la escuela dominical. Acuérdense, todos estamos tratando de aprender la palabra de Dios. Entonces no se sientan mal si de repente no pueden, no batallamos, estamos en el mismo barco de aprendizaje. Entonces, ¿quién más se anima? Adelante, hermana, y después hermano Felipe. Muy bien, muy bien. Hermano Felipe. ¿Ninguno que milita? Muy bien. Hermano Daniel. Y luego hermana Dulce. Dos, 3 y 4. Muy bien, hermano. Muy bien. Dulce. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más dice, yo me animo también? Con toda confianza. Tú pues, ninguno que milita, ahora sí, en los negocios de la vida, a fin. Muy bien, ese es el versículo. A ver, hermanos y hermanas, cerrando la Biblia. Ahora sí, dice, segunda a Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Hermanos, este versículo es en la última carta que el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo, por eso es una carta, segunda carta a Timoteo, a diferencia de los libros, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, esta es una carta. Y en esta carta vemos que ya estaban las últimas palabras de un hombre que fue transformado por el poder del Evangelio. Él fue el que plasmó con la dirección del Espíritu Santo, porque acuérdense, decimos, el apóstol Pablo dijo, sí es cierto, pero es Dios hablando a través del apóstol Pablo, porque toda esta escritura es inspirada por Dios y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, se vale decir, el apóstol Pablo dice, pero recuerden que es Dios a través de
el apóstol Pablo. Y él pudo plasmar, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Él, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo y su vida cambió radicalmente, un giro de 380 grados. Cambió la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso. Y en su entrega por el Señor, vivió, palpó realmente lo que cuesta seguir a Cristo. Hermanos, cuesta seguir a Cristo. Pero eso no lo detuvo para llenar el evangelio desde Ilírico, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y padeció muchas cosas por causa del evangelio. Él tenía antes de Cristo una vida muy prometedora. Era alguien importante. Él tenía mucha autoridad sobre las personas. Se relacionaba con gente importante, ya que una vez pidió carta a los principales sacerdotes para poder perseguir a estos del camino. Hombres y mujeres que predicaban el evangelio, tomarlos de los cabellos y llevarlos hasta las cárceles en el nombre de Dios. Y así era. Comía de lo mejor, porque imagínense, pues si dormía, comía de lo mejor, tenía una muy buena posición. Instruido bajo los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley fariseo. O sea, ¿quién le podía decir algo a este hombre? Pero sin Cristo estaba vacío. Y no fue que en el camino a Damasco, ahí tuvo ese encuentro con el Señor. Y de ahí en adelante se dedicó a predicar, se dedicó a compartir, se dedicó a muchas cosas en el nombre del Señor, hermanos y hermanas. Y él, en la gracia de Dios, nos da ese testimonio. Y ahí le está diciendo a Timoteo, un joven, que él pudo llevar a los pies de Cristo, muy probablemente, porque le dice que para él era su amado hijo en la fe. Algo bien interesante aquí, su amado hijo en la fe. Cuando tú tienes un hijo, el hijo lo tienes que guiar, lo tienes que empujar, lo tienes que corregir. En el ámbito espiritual es lo mismo, pero en un contexto adecuado. Y Pablo tenía elementos para poder instruir a Timoteo en el ministerio, desde luego, y en otras áreas fundamentales. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, casi al terminar, dice: Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida, etcétera, etcétera. Pero literalmente ya estaba para ser sacrificado. Pero aún así le dice en este versículo: tú pues sufre penalidades, porque él las pudo palpar, hermanos. La vida cristiana implica sufrimientos. No crean a la mentira que la vida cristiana es un lecho de rosas. Iglesias pululan en mostrarles un evangelio diluido, una vida cristiana diluida, una vida cristiana que aparentemente dice cosas que no son. Por eso los shows, los espectáculos, y nunca hay un confrontamiento con la palabra de Dios. Y siguen viviendo una vida que aparentemente dicen agrada al Señor, y no es necesariamente así. Por otro lado, hay quienes establecen dogmas, leyes, mandamientos de hombres y guían a una congregación de esa forma y los vuelven de esa manera. Entonces, esto nos habla de que debe haber un equilibrio, y el equilibrio nos lo da la palabra de Dios. Si hay sufrimientos en la vida cristiana, ¿estamos de acuerdo? Hermanos, pero ese sufrimiento no nos debe traer cabizbajos, ni derrotados, ni amargados, mucho menos. Porque el apóstol Pablo podía dar testimonio: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y he acabado además mi carrera, ¿cómo? Con tristeza, con rencor, quejándome con el Señor de que mira, Señor, antes me iba muy bien y ahora contigo me va muy mal. Así lo terminó el apóstol Pablo. Dice, he acabado mi carrera con gozo. Hermanos, lo que bien empieza, bien acaba. Y qué mejor cuando nosotros pudimos nacer en Cristo Jesús. Precioso ese momento. Entonces, sí implica sufrimientos, pero también hay gozo, hermanos. Hay un gozo indescriptible por avanzar, caminar en la viña del Señor. O sea, que no se nos olvide, sí hay sufrimientos, pero hay gozo, hermanos. Y el sufrimiento es por la causa de Cristo. Cuando nos toca ir a Wadley, por ejemplo, a veces pensamos que Wadley es sinónimo de pobreza. Y en parte, pues sí sabemos que si la gente no siembra y no cosecha, pues batallan. Pero a veces pensamos, bueno, es que mira, ahora sí que van a la buena de Dios a ver qué comen. Crean, hermanos, que cuando vamos comemos de lo mejor. ¿Amén o no, hermanas? Y no nos hospedamos en el hotel 5 estrellas. No, pero si vieran qué bonito dormimos. A gusto. Hermanos, es que el Señor suple nuestras necesidades de muchas formas. Vean las aves, no siembran, no cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que estas aves? Mirad los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Porque Dios es bueno, hermanos. Y sí se batalla. Pero tengamos cuidado en mantener los equilibrios, mucho cuidado. Pero le dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque la vida cristiana es una milicia, es un ejército. Nos enlistamos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Desde ese momento, plenamente convencidos, no porque alguien nos coaccionó, no porque alguien nos obligó, sino porque entendimos que este pecado me lleva a una condenación eterna y solo Cristo puede perdonarme y limpiarme. Y ahora yo soy su siervo, su esclavo, su amigo, su hijo. ¿Se entiende? Y es ahí, hermanos, donde Pablo insta a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados hay en esta mañana? Y soldadas también. Soldados en un término general. ¿Somos soldados de Cristo? Claro que sí. Y la invitación es la misma. Sufre penalidades como buen soldado, no como un mal soldado. Y luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, ok, Cristo, tú me has salvado, tú has dado tu vida, tú eres mi Dios, y yo te alabo, y yo te honro, y yo te sigo, pero voy a vivir como yo quiero. De esa manera no podemos agradar a Dios, hermanos. Un soldado aprende muchas cosas y batalla. Si hablamos de la milicia, ellos batallan, hermanos, ¿sí? Pero aprenden muchas cosas. Una de las cosas que aprenden es la obediencia, la disciplina y muchas cosas más. Y ahí en la milicia, hablando de los soldados, no andan con medias tintas los superiores. Ahí son bien duros, son bien estrictos. Tienen que pasar revista, tiene que haber un buen comportamiento, hermanos, tiene que haber hasta una buena postura. Si un soldado en la milicia lo ven así, no, órale, ponte firme. Así son en la milicia, hermanos. Y podemos seguir hablando mucho de la milicia. En la milicia espiritual, hermanos, Dios nos quiere firmes también. Dios nos quiere peleando una buena batalla. Dios nos quiere dando pasos hacia adelante, pasos de fe. Porque hay una guerra espiritual que se libra constantemente.
No hay tregua, hermanas y hermanos, en esa guerra espiritual. Por eso Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice que debemos de hacer un cambio en nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Si no hay un cambio de mente aquí y aquí, no vamos a avanzar como Dios quiere. Nos vamos a ver enredados en los negocios de la vida. Y aunque digamos para la honra y gloria de Dios, diría el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? ¿Se dan cuenta, hermanos, que es un terreno espinoso la exhortación? Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 8. Si son tan amables y lo pueden leer para que participen, ¿qué dice? 12:8, sí. Amén. Este don, la importancia de los dones espirituales, el don de la exhortación, una vez más, hermanos, no tiene que ver con insultos. La exhortación no son los regaños, sino es animarte y animarnos tú y yo a caminar en las sendas del Señor. Animarnos a hacer lo bíblico, hermanos, constantemente por medio de la palabra. Dios nos está exhortando, animando, advirtiéndonos, hermanos, constantemente. Y a mí el versículo de Santiago 1:22 no, me queda muy claro cuando me dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos. Es bien feo que te engañen, hermano. Es feo sufrir un engaño, pero es más feo que tú te engañes solito, engañándonos a vosotros mismos, ¿sí? Por eso es importante la exhortación. Y en torno a esto de la exhortación, recuerden que el primero que nos da exhortaciones es Dios a través de su palabra. Y luego también tenemos aquellos hermanos y hermanas que tienen el don de la exhortación, porque sí los hay. Si Dios dice que Él dio los dones como Él quiso y los repartió como Él quiso, y para empezar, tú tienes un don. Una vez que aceptaste a Cristo, yo tengo un don, por lo menos. Pero puedes tener otros 2, 3, sí, tal vez. El don de la enseñanza, el don de servir, el don de exhortar. Si hay en el pueblo de Dios. Si no, entonces Dios fuera un Dios injusto, pero sí hay quienes tienen ese don. Y otros que lo pueden pulir y pulir a través del reconocimiento de, Señor, estoy batallando y necesito cambiar. Porque para poder exhortar, tenemos que cambiar nosotros. De ahí que los que tienen el don de la exhortación tienen que tener ciertas características o aspectos importantes. Y recuerden, para exhortar hay 2 vertientes, el que exhorta y el que recibe la exhortación. Son 2, hermanos, el que exhorta y luego aquel que recibe la exhortación. Hay un emisor y hay un receptor. Y estos elementos son importantes. Ya hemos hablado un poco de ellos. Voy un poquito más adelante. Si hubiera algún comentario, con toda confianza. Para exhortar, primeramente el que exhorta tiene que tener un buen testimonio. Si no hay un buen testimonio, no tenemos elementos para poder exhortar. Hermano, no se puede. No se puede. También debe haber una autoridad dada de parte de Dios. Si esa autoridad Dios no me la da, ahora sin sacar de contexto les decía con mucho cuidado, era cuando Pilato miró al Señor y le dijo, oye, habla, porque no hablaba el Señor, estaba padeciendo, sufriendo todo lo que ya venía para él en torno a su crucifixión. Y él le dijo, oye, yo tengo poder para soltarte. Y Jesús ahí responde, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Porque él dijo, tengo autoridad, tengo poder.
Jesús, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí si no te fuere dada de arriba. Hermanos, tenemos una autoridad que Dios nos ha dado y es su palabra. Y esta palabra viene de arriba. Amén. Esta es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y si tú y yo no tenemos la palabra de Dios, no, los elementos de la palabra de Dios, no tenemos autoridad. Ojo, tener autoridad de parte de Dios, hermanos, es decir, no me voy a andar, aunque tú conozcas las escrituras, mira, hermano, conozco muchas personas, conocen la escritura, pero no tienen autoridad para decir absolutamente nada, porque dicen y no hacen. Eso no es autoridad, aunque conozcas la palabra de Dios. Porque recuerden que la mejor enseñanza y la mejor predicación es el ejemplo. Tus acciones y mis acciones hablan más que 1000 palabras. No es decir, es hacer y es vivir. También hay que ser consistente en nuestras acciones. Santiago capítulo 1, verso 8, dice algo interesante. Por favor, vayan ahí. En Santiago capítulo 1, verso 8, dice, el hombre de doble ánimo, ¿qué es? ¿Sí? El hombre y la mujer, porque aquí vamos también todos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Y esto, hermanos, para expresar esta porción del apóstol Santiago, es porque nos habla de las pruebas. ¿Sí? Las pruebas son interesantes. El miércoles pudimos compartir un poquito de lo que es la exhortación también. Pero hablábamos, si se acuerdan, el miércoles, que hubo un hombre muy sabio en la Biblia, un rey muy sabio, y que Dios le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. ¿Se acuerdan de él? ¿Quién fue? Salomón. Muy sabio. Pero esa sabiduría venía de parte de Dios. Y Salomón tuvo que entender que el poder y la sabiduría solamente vienen de parte de Dios. Le dijo, da pues a tu siervo sabiduría para poder gobernar a tu pueblo tan grande. Y reconoció una limitación importante en su vida. No sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Te das cuenta? Cuando tú, Señor, yo ya no puedo. Yo ya no sé. O sea, ya me cansé. Da pues sabiduría. Y Dios le dice, por cuanto me has pedido esto, lo demás te lo voy a dar por añadidura. No pediste riquezas, no pediste esto, no pediste fama, pediste lo mejor. Y lo demás lo voy a añadir, porque así es Dios, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Las cosas de Dios, hermanos. Venir a la iglesia, servir al Señor, ofrendar, diezmar, bogar mar adentro, no rendirnos. No nos cansemos. Eso es buscar las cosas de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y Salomón fue muy sabio. Entonces, pero para pedir sabiduría, hermanos, no es fácil. Y por eso en Santiago dice, hablando de las pruebas, que las pruebas son necesarias e inevitables. Y luego dice, si alguno tiene falta de sabiduría, hermanos, el Dios de Salomón es mi Dios, porque Dios es eterno. El Dios de Salomón es mi Dios. Salomón le dijo, yo no sé, y yo le puedo decir a mi Dios, yo tampoco puedo, yo no sé. Y él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe.
No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que lleva de un lado a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y digan el 8. El hombre de doble ánimo es aquel que, hoy no, hoy sí, hoy no, ay, bueno, hoy sí. Hoy nos visita un predicador muy bueno. Ay, no. Hoy predica el hermano Manolo. Hoy, y ese doble ánimo. Dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice la Escritura? Hermanos, es que a veces tenemos enfoques diferentes. Si hemos de venir a este lugar es porque queremos oír la palabra de Dios. Si hemos de venir a este lugar es porque queremos orar unos por otros. Si hemos de venir a este lugar es porque queremos exhortarnos. Si hemos de venir a este lugar es porque el Señor lo pidió. Entre otras. Consistente en las acciones. Congruente, podríamos decir, hermanos. Y también para la exhortación tenemos que tener un elemento muy importante, y esto es elementos irreprochables. Miren en Timoteo capítulo 3, así rapidito, ya que estamos ahí, primera a Timoteo capítulo 3. Bueno, pues ya lo vimos, hermanos, son los requisitos, pues. Sí, no sé si alguno tenga alguna duda al respecto. Primera Timoteo capítulo 3, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, y nos lleva al camino espinoso también. ¿Por qué el camino espinoso? Porque cuando vienen los requisitos, ahí ya empieza uno a patinar. La pregunta es ¿sí o no? Yo sí, hermanos. Yo sí, cuando el Señor me confronta con estos versículos y me dice, pero es necesario, Manolo, es necesario que número uno seas irreprensible. Ahí ya empiezo. Ahí ya digo, Señor, aquí estoy batallando. No he sido el mejor esposo, no he sido el mejor hijo, no he sido el mejor pastor, no he sido el mejor padre. Hermano, ¿cuesta reconocer eso, sí o no? Cuesta, pero yo lo tengo que hacer, porque es ahí donde entra una parte importante que se llama restauración. Hermano, ¿cómo que usted necesita restauración? Hermanos, porque cada día necesitamos renovar nuestras fuerzas. Cada día necesitamos convicciones firmes. Cada día, hermanos. Ayer la hermana Claudia hablaba un versículo que a mí me gusta mucho. Segunda a los Corintios 5:17. ¿Se acuerdan, hermanas? De modo que si Manolo está en Cristo, nueva criatura es. Y yo entiendo esa porción que no es exclusiva de aquellos que van empezando y que se vale decir, y estoy totalmente de acuerdo, pero es algo que tiene que ir plasmado en tu propia vida, ese versículo, estar en Cristo, es cada día, y no te bajes de la cruz. Porque cuando te bajas de la cruz, empiezan los problemas más fuertes. Hermanos, acuérdense, esta postura es muy cansado, pero vale la pena estar en Cristo. Con Cristo, Gálatas 2:20, el apóstol dice, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente como. Pero vean los tiempos. Segunda a los Corintios dice, de modo que si Manolo está, es un tiempo presente, está en Cristo. Pablo dice, con Cristo, en tiempo presente, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en tiempo presente, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo dijo,
Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. ¿Cuánto tiempo? Cada día. Y luego, y sígame. Le decían a Cristo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Puede que el mundo y las demás personas te digan, ya no sigas en las cosas del Señor. Ya no vayas a la iglesia. Ya no te involucres. Ya no des tus ofrendas y tus diezmos. Bájate de la cruz. A veces creemos más las voces de las multitudes, los escarnios, y creemos que eso es lo más sublime cuando no lo es de ninguna forma. Hermanos y hermanas, los requisitos son muy importantes y yo tengo que ser confrontado con los requisitos porque estamos hablando del don de la exhortación. ¿Qué más, hermanos? ¿Ok? Hay diferentes tipos de exhortación, ¿sí? Diferentes tipos de exhortación o formas de exhortación. Hay exhortación de ánimo en la prueba, pero hablábamos el que exhorta, es decir, todos estos elementos, hay más elementos, también el que recibe la exhortación. Y para esto de entender uno que exhorta y otro que recibe, hay que tener mucho cuidado. Si tú y yo hemos de exhortar a alguien más, tengo que voltear a ver estos requisitos en la palabra de Dios. Si no los tengo, va a ser un serio problema. Ahora, hay quienes no quieren ser exhortados, hermanos, como los hijos. Cuando les dices algo por su bien, ¿qué hacen muchas veces? Se molestan. Y hay frases trilladas. ¿Ya vas a empezar con lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? Yo sé lo que hago. Ya soy adulto. Y entre otros, no quieren recibir la exhortación. Aunque tú tengas los elementos, no quieren recibir la exhortación. Esto no debe de sorprenderte, hermano y hermana, porque así pasaban con el Señor Jesucristo. Era lo mismo, algunos no querían ser exhortados y preferían seguir su camino. Los discípulos, llegó un momento en que seguían al Señor muchos y muchos empezaron a darle la espalda al Señor y empezaron a regresarse. Y los discípulos, Señor, se están regresando. Y el Señor les dijo, ¿queréis acaso también ustedes ir con ellos? Y les abrió la puerta y les dijo, adelante. Algunos dirán, ay, es que el Señor no los amaba. Claro que sí, pero cada quien toma decisiones personales. Y los dejó pensando. Y después dijeron, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero el Señor les dijo, ¿acaso queréis vosotros ir también? Esa es una exhortación en amor. No, es que al Señor no le importamos. Sí, claro, pero hay quienes no quieren recibir el consejo de Dios. No quieren recibir la exhortación. Pueden haber causas, muchas causas, hermanos. Y cuidado cuando exhortamos, porque a veces nos volvemos jueces. A veces nos podemos equivocar. Por eso son terrenos muy difíciles. Hay veces cuando una persona ya no quiere recibir exhortación, son por varias causas, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. A veces somos muy duros y juzgamos solamente. Y no vemos el otro lado. Pero también a veces hay rebeldía, hay orgullo, a veces también hay. Pero hermanos, no sabemos lo que hay en la mente y en el corazón de las personas. Solo Dios nos dice, tengamos cuidado. Hay quienes no quieren ser exhortados, puede que estén pasando por una prueba, pueden que, no sé, cantidad de cosas, hermanos. Pero tengamos mucho cuidado, porque miren, Mateo 7, del 1 al 6, para entrar en otro punto. ¿Por qué tener cuidado con la exhortación? Mateo 7.
si tú y yo vamos a exhortar, cuidado, hay que hacerlo, es un don, Dios dice que es un don. En este contexto de Mateo 7, estoy en Lucas, Mateo capítulo 7, está dentro del contexto del sermón de las bienaventuranzas, que precisamente termina en el capítulo 7, antes de iniciar el 8, cuando dice que Jesús, la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿sí? Y eso es lo que dice el último versículo de Mateo capítulo 7. Y en ese contexto del sermón de las bienaventuranzas, el Señor dice ahí en el número 7, ya lo están viendo, dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. De entrada nos dice, no juzgues. ¿Por qué, Señor? Para que no seas juzgado. ¿Qué debo hacer? Pues encomienda la causa a aquel que juzga justamente. Hermanos, nosotros si tomamos el papel de jueces nos vamos a equivocar. Y no se diga si somos familia, porque siempre la familia va a ser más por su familia. Sí, hermano, la balanza se inclina y a veces, no, pues es que, aunque ella esté equivocada, pero es mi familia. ¿Sí? No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el Señor. Porque con el juicio con que tú juzgues seréis juzgados, y con la medida con que tú mides serás medido. Y aquí está la pregunta que nos debe sacudir un poquito. ¿Y por qué? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Muy fuerte la expresión del Señor. Si no tienes los elementos para ir y exhortar a alguien, hermano, no lo hagas porque se te va a regresar. Si tú vas y le dices a alguien, ve a la iglesia, y tú no vienes, ¿qué crees que te va a decir la persona? Si aquella persona viene y te dice, honra a Jehová con tus bienes porque el libro de Proverbios lo dice, y tú no lo haces, como que no, ¿verdad? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Si alguien está en pecado y tú dices, le voy a exhortar porque mi hermana y mi hermano está en pecado, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque puede que salgas exhortado. ¿Te das cuenta que no es fácil este terreno? O sea, yo tengo que tener elementos para poder exhortar en amor. Pero tener cuidado de que no me digan como al rey David cuando Natán fue y le planteó una historia de la corderita y David estaba molesto. ¿Y quién fue tal hombre? Y es necesario y tráiganmelo para que arreglemos cuentas. Pecador. Entonces Natán lo ve a los ojos y le dice, tú eres. Tú mataste, tú encubriste, tú violaste, tú blasfemaste el nombre de Dios. Y eras un hombre conforme al corazón de Dios. Tú lo hiciste. Quería exhortar al rey David y salió exhortado de parte de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces andémonos despacio, con cuidado, considerándonos nosotros mismos. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Si vas a exhortar a alguien en amor, órale. Pero vamos a medirnos aquí. Y si hay algo que tengo que corregir, lo tengo que hacer para poder tener elementos hacia la exhortación, hermanos.
minimizamos, ¿no? Sí. Exacto, hermanos, es que a veces, nuevamente, no vemos las instrucciones que Dios nos da, pero en una retrospectiva, es decir, que yo pueda ajustarme a los pensamientos de Dios, porque si yo no lo hago, voy a torcer la escritura a conveniencia mía, ¿sí? Y no es así. Hay veces que confundimos que Dios es amor y lo es, amén. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y Dios no puede prescindir de lo uno ni de lo otro. ¿Sí? Pero a veces decimos, es que Dios es justicia, yo voy a dar duro. Un consejo que recibí del pastor Oscar, mi pastor, dice, ten cuidado cuando exhortes. No se trata de agarrar el hacha y decir, órale, ahí viene el hermano, no está mi hermano Rogelio, siempre le busco. Pero viene el hermano Ávila y órale, le voy a dar un hachazo ahí porque es pecador y porque viene Eddie. ¿Dónde está Eddie? Ah, Eddie, ven acá, te tengo una muy buena. Y órale, y empiezo a cortar. Dice, ten cuidado porque te puedes cortar tú mismo. No se trata de eso, hermanos. Se trata que Dios haga su obra con su palabra, con el poder del Espíritu Santo, que es Dios, y que tratemos de avanzar con la ayuda y la gracia del Señor. Pero cada quien debemos de tomar la parte que nos corresponda. Porque si hemos de dejar una herencia en este mundo, ha de ser el buen testimonio y la entrega y la fidelidad a Dios, hermanos. Porque vienen las nuevas generaciones, entre otras cosas. Bien, hay exhortaciones, sí, decíamos una exhortación, de ánimo, sí, hay que exhortar hay que exhortarnos en la prueba, porque hay bien pruebas, hermanos, y qué bendición el tener a alguien que nos pueda exhortar y que nos diga, ánimo, vamos para adelante. Sí, sí, cuidado. El miércoles decía, échale ganas. Esa frase yo la he usado, hermanos. Pero a veces digo, espérate, es que no nomás es échale ganas. Si tu hijo le está yendo súper mal en la escuela y le dices, échale ganas. Ese échale ganas, ¿en qué queda, hermanos? En una sola expresión, ¿verdad que sí? Vean Proverbios capítulo 3. Ahorita vamos para allá. Bueno, ahí voy. Estamos predicando. Ok, Proverbios capítulo 3. Ténganlo ahí, pero el échale ganas, ¿se acuerdan? Si el hijo está batallando en algún aspecto de su vida, en los exámenes, hermanos, ¿será suficiente decirle échale ganas? Díganme. No, ¿qué tengo que hacer? Claro, específico, con las instrucciones, ¿verdad que sí? Ese échale ganas, ¿en qué se debe convertir, hermanos? Hijo, te estás durmiendo muy tarde, te estás acostando a la 1 de la mañana, acuéstate temprano. ¿Sí o no? Es échale ganas, hijo, te estás aventando mucho tiempo en el celular, deja el celular. ¿Qué más, hermanos? Échale ganas. No nomás échale ganas. ¿Qué cosas tienes que hacer para cambiar, para mejorar? ¿Te das cuenta? Y Dios es diferente a ti y a mí y nos da instrucciones muy precisas siempre. Por eso en Proverbios capítulo 3, ¿qué dice el encabezado, hermanos? Exhortación a la obediencia. Hay una exhortación que Dios nos da para animarnos en el momento de la prueba. Alguien que lea Isaías 41:10, por favor. Y alguien Filipenses 4:13, por favor.
Gracias. Hermanos, no temas porque yo estoy contigo. ¿Sabes cuántas veces me ha abrazado de esa porción yo? Cantidad de veces. Cuando ya no puedo, cuando ya estoy topado, cuando ya me ha rebasado, cuando ya... Y le digo, ya no. Y viene a mi mente y me dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué crees? Vamos para adelante otra vez. Yo le dije al hermano César Delgado, hermano César en el ministerio, alguna vez quiso tirar la toalla. Es decir, ya, que siga el hermano Oscar otra vez ahí de pastor. Dios levanta a otro pastor. Le digo, ¿alguna vez lo pensó, hermano? Sí, muchas veces, todos los días, dice. Y todavía aún con mi cáncer. ¿Y qué más, hermano? Vean, yo ya sabía la respuesta, pero yo como quiera, en la confianza. Pero mira, Dios es el que me anima y me impulsa y me dice, yo te llamé para que me sirvas. Nadie más, ni la iglesia te llamó. Yo te llamé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y si me da otro empujón, le digo, así me siento, hermano. Gracias por recordarme lo que Dios está haciendo. Porque Él es nuestro Dios, hermanos. Y entonces, Filipenses 4:13, ese sí, ¿quién lo tiene? Es de memoria, hasta lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ahorita les voy a dar una demostración para que no se duerman y puedan venir el próximo domingo, ¿verdad? Y vean ustedes, voy a levantar este púlpito, yo solito. Y me voy a agarrar de ese versículo que dice, ¿y si es todo? ¿Es todo, hermanos? Entonces, yo voy a cargar este púlpito solo y lo voy a tener aquí así. Y luego le voy a pedir a Antonio que pase y se lo va a dar. ¿Podré o no podré, hermanos? A ver, levanten la mano el que diga que no voy a poder. Ay, hermanos, hay que hacerles un sanedrine y expulsarlos inmediatamente porque les faltó fe. Es que no está hablando de eso, exacto. Sé vivir humildemente, ¿sí? He tenido abundancia, he tenido escasez. Por todo, en todo, estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Te das cuenta? Es que no es así. O sea, a veces queremos darle un enfoque diferente. No es así. Salmo 34:18, ¿alguien? Estamos cerrando. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, a veces es necesario que Dios quebrante también nuestro corazón. Porque cercano está. A los orgullosos no. A los altivos no. A los soberbios no. A los quebrantados de corazón. Aquel publicano, aquel fariseo, dos ejemplos, dos corazones, dos actitudes. Uno, te doy gracias, Señor, yo ofrendo y diezmo, yo hago todo, te doy gracias, erguido. No, ni siquiera soy como este fariseo, ¿verdad? El fariseo y el publicano. No soy como este. Hermanos, dos hombres subieron al templo a orar y uno regresó justificado y el otro no. Y el que regresó justificado no fue aquel que dijo, no, mira, yo he dado todo y yo no soy ni como este. No, fue aquel hombre que dijo, sé propicio a mí, pecador, porque al corazón contrito y al corazón humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ves la importancia del corazón? Para cerrar, Josué 1:8 y 9, ese sí, de memoria todos.
todo te saldrá. Mira que te mando, que te esfuerces, Manolo. Seas valiente, que no temas, Manolo, no desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que... El Dios de Josué es mi Dios, hermanos. Y esas mismas palabras yo las puedo apropiar también. Y me dice lo mismo. Y Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado, esfuérzate, avánzale, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y la exhortación, del don de la exhortación debe estar palpable y vigente en la iglesia del Señor. Sí se puede, hermanos, pero no queremos. El Proverbios capítulo 3, y ahí cerramos. Hijo mío, exhortaciones a la obediencia. No es el échale ganas, porque Dios no es como nosotros. Dios dice, hijo mío, número 1, a la obediencia, encaminado, perfilado a la obediencia, porque como padres lo mejor que queremos es que nuestros hijos nos obedezcan. Dios también. Y en ese aspecto, ¿qué dice Dios? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí está, hermanos. No es el échale ganas. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Tienes que ver a los demás con ojos de misericordia. Y la verdad que es Cristo y su palabra debe estar en ti siempre. ¿Ah? ¿Cambia la situación? No es el échale ganas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. No sabes más que Dios, hermano. Él es el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Si tienes dinero, si tienes salud, si tienes casa, es por Dios. Nada es tuyo. Le testificaba a un hombre esta semana. Y él empezó a bromear un poquito pesado conmigo y dijo, no, a mí lo que me ayuda es la Tecate y todo. Y yo, paciente. Al cabo, pues, vamos para donde mí. Digo, mire, hay 2 lugares y le empecé a hablar del Señor. Le empecé a hablar de Cristo. Pero hay veces que pensamos que nosotros sabemos todo. Y dice, es que el canto dice, el día que yo me muera no voy a llevarme nada. Ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Ni el puño de tierra se va a llevar, Señor. ¿Por qué? Porque Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo volveré allá. No se crean de las mentiras, créanle a Cristo. Cristo te da vida eterna. Y empecé a hablarle de Cristo. Entonces, fíjate de Jehová, hermano, de todo tu corazón. No te apoyes en tus propios recursos, en tus propias fuerzas. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. Hermanos, a veces no queremos reconocer que lo que tenemos, que lo que somos es por la gracia de Dios. Y se nos olvida. Teme a Jehová y apártate del mal. No es el échale ganas. Teme a Jehová y apártate del mal. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Honra a Jehová con tus bienes. Sí, con las primicias de todos tus frutos, Señor, de lo recibido de tu mano. Seguimos en números rojos, hermanos, la iglesia. 10,000 pesos en números rojos. Y Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí, Malaquías 3. Haya alimento, haya lo necesario. ¿Sí? Habrá pensamientos que por ahí digan, pues es que es mi dinero. ¿Habrá pensamientos a veces así? Es que si me quedo, si doy el diezmo, me quedo y ¿cómo le hago para la semana? ¿Habrá pensamientos así? No, esto es para que se lo gaste el hermano Manolo, ¿no? ¿Habrá pensamientos así? Que trabaje, para que sepa lo que cuesta ganarse el dinero. ¿Habrá pensamientos así? Nomás preguntas al aire. Estamos hablando de la exhortación a la obediencia. ¿Sí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios.
Él es el dueño del oro y de la plata. Solo nos dice que seamos obedientes. De ti y de mí depende. Y no desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Porque el padre al hijo que ama, lo disciplina. Hermanos, la exhortación es un camino muy espinoso. Pero si yo, Manolo, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero avanzar en la vida cristiana, tengo que caminar por ese lugar espinoso, que me duela, que me confronte y diga, sí, Señor, te necesito y perdóname, porque he estado terriblemente mal delante. A todos los puedo engañar, pero a ti nadie te puede engañar, Señor. Y yo quiero ser exhortado por ti y quiero cambiar hoy, no mañana. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, tu palabra nos dice, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y nos dice, Padre, que ya basta, que ya debemos de tomar una decisión. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién tomará la decisión en esta mañana de decir, Señor, ayúdame, necesito cambiar, necesito dar pasos de fe en esta mañana, Señor? Quiero tener ese don de la exhortación, pero quiero que sea de tal manera que lo vean en mí y no solo por decirlo. Habrá alguien que diga, yo quiero, amén, 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 amén. Habrá alguien que diga, Señor, estoy muy cansada, ya no sé, ya no puedo avanzar, no sé cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría, Señor. Habrá alguien así que le pida a Dios, amén, amén, amén. Honestamente quisiera decirle, pasen al frente, pero no lo voy a hacer, porque no habría lugar suficiente. Pero si tú todavía estás luchando ahí en tu corazón, querrás decirle al Señor, solo ayúdame, no más ayúdame. No sé ni qué decirte, pero solo ayúdame, por favor. ¿Habrá alguien así? Amén, amén, amén. Señor, honramos tu nombre porque lo mereces. Honramos también a tu Espíritu Santo porque es Dios. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque estos tres son uno. Gracias por tu palabra y por favor, ayúdanos a que esta decisión sea una decisión constante y prepáranos para esa batalla que sin duda se va a venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tocar el timbre, hermanos, por favor. Gracias. Siguiente domingo nos toca cena del Señor, si no me equivoco. Pero seguimos hablando de los dones espirituales, hermanos. Dios los bendiga.